páginas donde los personajes son los escritores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México en 1968, una ciudad que considera a la medida de los cronistas. Entre otros muchos oficios, tuvo el de robarse libros hasta que lo descubrieron y nos va a decir cómo. Le parece que la realidad es más interesante que la imaginación y que la literatura, más que una vocación, es una obsesión. Y coescribió un libro con John Malkovich. Adivinen quién es. Qué enigmático. Pues nuestro invitado es nada menos y nada más que Fabricio Mejía Madrid. Bienvenido, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Gusto de verlos a los dos. Y con la primera pregunta que comentas de una manera muy jocosa. Dices que, parodiando a José Emilio Pacheco, es un horror la Colonia del Valle, pero ahí naciste, y cuando naciste no era un horror. Cuando nací no era un horror, yo creo que porque nací se Sí, empezó a hacer un horror. sospechaba. ¿No? Pero sí, yo soy de la Colonia del Valle, que ahora es la colonia del boom inmobiliario. Sí, cierto. Y el otro día vi que estaban vendiendo 8, con enganche, pero 8 meses sin intereses, una carretilla para vivir, ¿no? Ahí en la del Valle. Pero sí, yo nací en una calle que tenía camellón, de palmeras. No había ejes viales. No había ejes viales. Y es una calle literaria porque va en el sentido de la circulación, va de la muerte, es decir, de la funeraria Galloso de Félix Cuevas, a el hospital de neonatología del IMSS, ¿no? Y entonces, y yo estaba en medio, ¿no? La famosa Gabriel Mancera. La famosa clínica Gabriel Mancera. Sí. Y entonces va de la muerte al nacimiento, es decir, es literaria, porque así Sí, como sí. los libros, pues también pueden ir de la muerte al nacimiento, aunque nosotros no, nosotros sí vamos del nacimiento a la revés. muerte. Ajá. Pero en una colonia pues de niños que jugaban fútbol en la calle, de tienditas, ¿no? Ahora todas están concentradas en un mall, ¿no? Gigantesco. Y era finalmente pues también una colonia de farándula, ¿no? Digo, a ustedes no les va a decir nada, pero a mí sí, porque era mi vecina. Lolita Cortés era mi vecina. Sí. Yo te iba a decir, era de escuelas, pero de farándulas me sorprende. Sí, estaban ahí ellos. Bueno, su padre se llama Alberto Cortés, que, homónimo era el cantante, homónimo del director de cine. Y estaba Lorenzo Daniel, me parece que se llamaba, que ganó el primer concurso Juguemos a Cantar, ¿no? Tocaba el violín. Es decir, era ¿no? Delia Magaña era la vecina de enfrente. Es decir, era como muy farandulesco todo lo que sucedía en esa colonia del Valle. Y por supuesto, pues, siempre presente el Parque de Pilares, ¿no? Todavía tiene los árboles que tuvo ya Coyoacán. Como fresnos. Se le extinguieron. ¿Qué? Sí, como estos largos, ¿verdad? Que hacían un ruedo. Exactamente, de esos. Ahí fue donde transcurrió mi infancia, que básicamente fue un departamento de 42 metros cuadrados y muchos libros, ¿no? Tus padres eran científicos, ¿no? Médico tu padre, química tu madre. Sí, era una casa donde se valoraba mucho los títulos universitarios, por eso yo soy la vergüenza de ese lugar. No, sí, yo soy licenciado, hasta tuve la Gabino Barreda en la UNAM. Sabemos. Sí. Chico aplicado, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Sí. Los libros que había en mi casa, pues básicamente eran de medicina. Entonces yo los veía como libros de terror, porque venían fotografías de unas cosas, unas lenguas purulentas, unos ojos así pinchados, ¿no? Porque el cerebro, no sé qué. Y entonces tengo cierta facilidad para el gore, ¿no? Para verlo. Para hacer periodismo. Para hacer periodismo en México. No me impresionó fácilmente, porque esos eran los libros que había. Y por lo tanto, digamos, yo creo que es una consecuencia de eso. Había muchos libros de la parte de la literatura que está ligada a la ciencia, que son las novelas policíacas, ¿no? Había mucho Conan Doyle, había muchas cosas de esas, y entonces esa digamos, es la tirada de la familia, que es básicamente de científicos, ¿no? ¿Y ahí te vuelves ya lector? Y a mí, ahí me vuelvo lector, efectivamente, de todo.
omnívoro absolutamente, ¿no? Me acuerdo mucho de... Yo leía el Cosmopolitan que compraba mi madre, ¿no? O sea, leía absolutamente. Todavía lo sigo haciendo, es un tic que tengo, que es, por eso digo que es como obsesivo, porque hay algo de obsesivo en eso. O sea, no puedo entrar a un lugar sin estar revisando qué dice los lomos de los libros. Es lo primero que me llama la atención y es una cosa como instintiva, rarísima, ¿no? Pero que te hace después tener este gusto por la crónica, por estar escribiendo de lo que ocurre, de todo. Puedes empezar por una menudencia que en realidad acaba con una gran noticia y que a veces en tu vida ha tenido que ver con el azar, con encontrarte con algo que no te explicas qué es, se va a convertir después en un reportaje que haces. Sí, a lo mejor ese método nace del Cosmopolitan y de todas las lecturas azarosas. Llamémoslo el método Cosmopolitan. Llamémoslo. Démosle otra... Ya, escribe ese libro, Fabricio. Otra banderita a Sex and the City. Y no, sí, claro. Por ejemplo, ahorita me acordé de una crónica que se me ocurrió tal cual, jalando el excusado de mi casa. Me pregunté a dónde va. No. O sea, como era la canción de Los Toreros Muertos, de aquel grupo de rock en español, que decía Mi Agüita Amarilla. Agüita amarilla, ¿no? claro. Entonces, claro. como pensando en Mi Agüita Amarilla, dije, bueno, sí, pues digo, ha de ir por acá abajo, pasa por abajo de mis vecinos, pero ¿a dónde va? Sí. Entonces resulta que pasaba debajo de la casa de Miguel de la Madrid, ahí cuando estuvo en Francisco Sosa. Claro, porque desembocaba en el río de Magdalena, que es ese que ahí todavía está. Muy estancado, ¿no? Sí, que ahora los vecinos lo limpian cotidianamente y supongo que después padecen salmonelosis. Y entonces ese río que pasa por Avenida Universidad, entonces dije, bueno, está muy fresa para una crónica. ¿A dónde va realmente todo? ¿Dónde descansa todo esto? Y acabé en un pueblo que se llama Tepatlán, en Hidalgo. ¿De veras? Que es donde van todas las aguas negras de la Ciudad de México y del Estado de México, o sea, de Toluca. Y entonces es una cosa que si la cuenta Juan Rulfo no le alcanzan las herramientas a Juan Rulfo. Es decir, es un pueblo lleno de mierda, ¿no? De despojos. ¿Y vive la gente ahí? La gente vive y cultiva la tierra. Ajá. Entonces son como chinampas que flotan sobre un líquido que ya está mucho más allá de la pestilencia, huele a químicos, ¿no? Y son chinampas que flotan ahí y cultivan, tienen prohibido cultivar papa por obvias razones, pero cultivan manzanas. Entonces yo decía, híjoles, ojalá las manzanas del Superama de mi casa no sean, que vengan de acá, ¿no? Todo debería tener su procedencia, ¿verdad? Exacto, que dijera ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, no me vaya yo a tragar mis propias palabras, ¿verdad? Y entonces es un pueblo muy interesante porque tienen la demanda de que se les permita usar las aguas negras como abono. Y te exhiben claro, porque yo pues fui con un fotógrafo y tal, pues, los papeles, ¿no? Entonces ya sabes, el bando de Porfirio Díaz donde les otorga el uso de las aguas negras, el bando de Lázaro Cárdenas que lo hace ejido y todo eso. Y de ahí, de ese pueblo es Xóchitl Gálvez, esta que fue funcionaria del gobierno de Fox. Sí. Y me enseñaron su casa, pues es la única de 2 pisos, ¿verdad? Y es hija del médico que les cobraba la consulta a todos los indígenas de ahí. Son otomíes, esos Fíjate que me está llamando la atención que mientras nos cuentas estás haciendo la crónica. Exacto. Estoy haciendo la crónica. Estás haciendo la crónica. literatura que de veras confirma que la realidad supera la ficción. Pero ¿cuándo supiste que era? O sea, ya esta crónica que nos estás contando es una crónica temprana, cuando ya sabías que querías ser... O sea, ¿cómo sabe uno que quiere ser cronista? Pues porque cuando cuentas las cosas la gente se interesa. Como nosotras, ¿verdad? Sí, yo no agarro a la gente del hombro, porque la gente que agarra al interlocutor del hombro es que muchas veces se ha ido a la mitad de una frase, ¿no? Correcto, sí. Entonces, pues yo creo que es eso. Yo mis primeras crónicas siempre, como dice Rosa, me topo, hay una cosa que se llama la suerte del cronista, que uno se topa con las cosas más inverosímiles, incluso que dices, bueno, si esto lo cuento me van a decir que es ficción. Bueno, como lo de este pueblo. Yo lo tuve, esto no lo pude yo publicar como una crónica en la revista Proceso, porque
fue considerada ficción. Y entonces la pasé, está dentro de un libro de ficción mío que se llama Tequila DF. Y hay un señor que llega a ese pueblo y entonces describo lo que yo vi, ¿no? Por ejemplo, que el Palacio Municipal parecía un castillo medieval, pero color anaranjado, ¿no? Entonces era como en medio de todo eso, el Palacio Municipal parecía un centro de juegos para niños, ¿no? Y allá adentro despachaba el presidente municipal, que me recibió muy cordialmente, para explicarme que estaba en lugar de... porque yo decía, bueno, claro, es que todo el mundo pide agua potable, pedimos cosas buenas, ellos piden cosas malas. Entonces yo decía, bueno, esto tiene que ser el mundo al revés, porque claro, también del despojo, digamos, de los cuerpos de tantos millones de chilangos, vuelve a salir un árbol de manzanas. La vida. ¿No? Oye, y tu primera crónica funciona exactamente al revés de lo que estás contando, ¿no? Porque tú escribes sobre un poeta dadaísta que muere ahogado con un supuesto poema en el bolsillo y te inventas el poema. Invento el poema. Y cuando lo publicas con Roger Bartra, nadie se da cuenta de que el poema es inventado y hasta la fecha se sigue citando como una crónica. Exacto, pura y dura, ¿no? está metida esa crónica en una página de un blog de surrealismo, y entonces el poema es un poema fonético. O sea, que no dice nada, y son puros ruidos. Suenan, lo tienes que leer en voz alta, y suena este poema. Y efectivamente, pues fue un poeta dadaísta que se embarca en Veracruz y le dice a su mujer, nos vemos en Buenos Aires, y él va a ir remando. Por supuesto, pues se ahogó a la mitad de... ¿no? Yo supongo que no superó el Golfo de México. Pero bueno, pon tú que lo haya superado, pues ya ahí por Venezuela ya se hundió, ¿no? Ya estaba difícil. Entonces, esa es la primera crónica que yo publico, y la publica Roger Bartra en la jornada semanal, aquella jornada semanal que era una revistita. ¿Cómo? Y ahí empiezas tu trabajo realmente de cronista publicado. Como de cronista, sí. Y luego hago me cae, digamos, un encargo de hacer una crónica sobre la frontera norte, y en lugar de gastarme el dinero, pues como parte del sueldo, lo que hago es invitar a 2 amigos míos, nos compramos un coche viejísimo, en nada, y nos fuimos de aquí a Tijuana en coche, se nos descompuso todo el tiempo. De hecho, era un viaje que teníamos planeado para hacer en una semana y media y tardamos un mes y cacho. Pero la idea era hacer como una road, no road movie, pero sí como una crónica on the road, como yo quería emular a Hunter Thompson. Por supuesto, no teníamos ni el dinero para las drogas y el alcohol, pero quería hacer eso. Y de pronto, pues llegamos a Tijuana y empezamos a irnos hacia Mexicali, es decir, ¿no? Llegamos hasta Monterrey en el coche, pero pues la realidad era mucho más vistosa que lo que pudimos haber imaginado si Hunter Thompson hubiera estado con nosotros y nos hubiera dado helio, ¿cómo se llama? Laudid, o sea, opio y alcohol, ¿no? Claro. Bueno, quédense con nosotros porque nos va a seguir hablando de las crónicas y también a lo mejor del opio, del alcohol, del helio y todo lo demás. No se vayan. Volvemos a Contraseñas por Canal 22 y ahora yo les voy a hacer a ustedes una pregunta, porque así es la dinámica del programa. Porque así es la vida. Así es la vida. No, las quería meter en problemas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay literatura para mujeres o las mujeres escriben literatura? Las mujeres escriben literatura, ¿no? ¿Y la literatura femenil? No, femenina, a mí me parece que la literatura tiene voces y que esas voces proceden de diferentes experiencias de vida, que a lo mejor la experiencia de vida desde un cuerpo de mujer puede ser una, pero si no, no podríamos escribir novelas donde los protagonistas son hombres, y eso es fascinante, dejar de ser uno. Ahora, ¿tú crees que podemos escribir los hombres con una voz narrativa de una mujer? Bueno, mira, la segunda es evidente, ¿no? Hay una novelita por ahí que creo que se llama Madame Bovary. Pero volviendo a la primera, tu torito, que parece que se ha preguntado mucho, ¿no? Pero que tiene su jiribilla en la forma en la que lo preguntaste.
Tú leías el Cosmopolitan. Yo leí el Cosmopolitan. Eso no es literatura femenil. Entonces, es para mujeres, sí. Exacto. Entonces, yo creo que esa línea es muy sutil. En efecto, las mujeres leen mucho más, cada vez más. Las lectoras son mujeres, la gran mayoría, ¿no? Claro, y las editoriales lo dicen, ¿verdad? Lo dicen. Y también hay una tendencia a que haya más mujeres estudiando carreras humanísticas. Están accediendo a ese mundo que antes les era vedado, por un lado. Por el otro lado, por primera vez también están accediendo a una literatura que sea distinta, que no necesariamente hable al ángel del hogar. Exactamente. Y les está interesando. Y por último, a mí me interesa muchísimo cierta literatura escrita por mujeres, y a veces te diría que más. Una autora como Lionel Shriver, con una obra que se llama Tenemos que hablar de Kevin, problematiza un problema que es básicamente de mujeres, que es la maternidad, ¿no? El psicópata se hace, lo hace su madre o nace. Qué fuerte es esa historia del Es psicópata. extraordinaria. Porque es la mamá pare un psicópata. Sí. ¿No? No lo sabemos, o lo hace. No lo sabemos. No lo sabemos, Ahí sí. está la maestría de la escritora. Y creo que, por ejemplo, eso, no, me voy a poner en un plano en el que no quiero ponerme, pero difícilmente lo habría captado con esa sutileza un hombre, ¿no? Tendría que haberlo vivido una mujer. Fíjate que Margaret Atwood decía algo muy interesante. Decía, yo en mis novelas sé que la parte donde describo con todo detalle, yo no sé si se estaba burlando, pero decía, todo el detalle, la parte de la moda, no sé qué, les va a interesar a las mujeres. Y cuando hablo de la parte de guerras, de traición, o la política, les va a interesar a los hombres. Me pareció muy extraño, pero a lo mejor es una cierta sabiduría Pues quién sabe, sensata. probablemente, bueno, yo no leí Handmaid's Tale de Margaret Atwood, pero sí estoy viendo la serie. Sí. Y me parece que la tipa es un peso completo. Completo. ¿no? Tienes que leer El asesino ciego, es una maravilla. Está metida en todo y atenta a todo y todo embona perfectamente. Nada es realmente inverosímil, a pesar de que está hablando de una distopía donde las mujeres ya no tienen derechos. Sí. Y están obligadas a parir de quien las viole y está institucionalizada la violación. A mí me está pareciendo la historia genial y no creo que haga la diferencia entre una cosa y otra. Claro. Ahí, por ejemplo, el caso de la moda, en una entrevista dice que en realidad los colores que utilizan tanto las que van a ser violadas como las matronas que las ayudan a parir, son colores que tomó de pinturas de la Edad Media y los hombres están vestidos con uniformes del nazismo. Sí, qué maravilla. Oye, y en la crónica, por ejemplo, Fabricio, tú que te has movido desde que empezaste a escribir en ese género, ¿tú crees que escriben distinto las cronistas, algunas cronistas que ahora están hablando de la violencia desde Veracruz hasta Sinaloa y que están escribiendo con un estilo propio? ¿Tú crees que hay temas en la crónica que siguen siendo más de escritoras que de escritores? ¿O que eso ya Fíjate se que rompió? no, yo creo que con la nueva generación de cronistas se termina la diferencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, Diana del Ángel, que hizo su crónica sobre estudiante de Ayotzinapa al que le quitan la cara, es una crónica aterradora, por supuesto, pero no... La pudo haber escrito Diego Osorno. Sí, ¿no? claro. Es decir, está con esa intensidad y no le veo, digamos, no hay una diferencia entre la compasión que puede tener un hombre o una mujer con un desaparecido, y en este caso con un muerto, en una situación de represión política, ¿no? Y creo que ya no hay como temas vedados para las mujeres, ¿no? Me parece que están ahí y además también, una vez más, no solamente leen más, votan más, también son las más arriesgadas, ¿no? De pronto ves a periodistas que están haciendo crónica muy jóvenes que se están metiendo al Triángulo Dorado y cosas que yo ya a mi edad no hago. María San Juana Martínez. Es cierto, a lo mejor ya no es necesario manifestar que eres una mujer que escribe, ¿no? Ya esa preocupación es menor, ¿no? Exacto. Yo se los pregunté con jiribilla, por supuesto, pero también porque en cierto momento de los años 90 se habló de la literatura femenina,
¿no? Que era como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, las novelas de Ángeles Mastretta, ¿no? Era como una camada de mujeres hablando de cosas de mujeres, ¿no? De la cocina, de los noviazgos en Puebla, etcétera. Pero probablemente, ¿no? Lo temático vinculado al género se perdió y, pues, bueno, ustedes han escrito novelas históricas, novelas que tienen que ver con Tolstoy, con Sor Juana, con lo que sea. Y creo que lo temático ya no está ligado al género, ¿no? Claro. Al contrario, los grandes gourmets y los que tienen los programas de la televisión, también los que se suicidan, son hombres. Pues sí, ¿qué tal Anthony Bourdain, verdad? Una pena. Sí, era Una sensacional. pena, sí. Y Era ese- un cronista, ¿no? ese era un Se cronista la de la hacía un comida. gran cronista, a través Sí. de la comida, claro. Con una Y sencillez arriesgado, además, y también. con una sí. como sinceridad. La sinceridad juega un papel importante en la crónica, ¿no? Yo creo más bien en esta idea de San Agustín. Lo que importa es la confesión, aunque no sea verdadera. Ok. ¡Wow! El Hay acto, testigos. el acto de la confesión, aunque no sea del todo verdad, porque nunca va a ser verdad. Piénsate en un psicoanálisis. Ajá. Del todo no va a ser verdad, porque hay muchas partes tuyas que no las conoces, ¿no? Claro. Y hay partes de tus padres que no las conoces. Entonces eso, pues, lo vas a rellenar eventualmente con una ficción que amarre perfecto tu narrativa personal. Pero creo que en el caso de la crónica hay espacios de cosas que puedes conjeturar a la hora de verlas, ¿no? Cuando cuando tenían rehenes los de San Salvador Atenco a los funcionarios del gobierno del Estado de México, ahí voy, ¿no? Y pues todos los medios, estaba CNN, o sea, ¿qué vas a decir que no haya dicho CNN? Entonces estaban todos enfrente de la Casa de la Cultura, ¿no? Que tiene un subcomandante Marcos, un periódico La Jornada, un Zapata, un Flores Magón, y todo el mundo concentrado en que ahí adentro estaban los rehenes. Y yo de pronto, simplemente por voltear a ver, por pajarear, veo que sobre una de las azoteas de una farmacia hay un gordo que se está tomando unas Coca-Colas, pero como si fueran las últimas del desierto, así rapidísimo, y hay un flaquito que está rellenándolas de gasolina y haciendo bombas Molotov. Ok. Y entonces digo, claro, los Un rehenes equipazo. son Salvador Atenco, pero estos dos, el gordo y el flaco de San Salvador Atenco, son el verdadero movimiento. Es esta gente que está dispuesta a aventarle bombas Molotov a la Policía Federal para defender su pueblo de floreros, ¿no? Y entonces me subí a hablar con ellos, dije, pues esta es mi crónica. Y entonces el flaquito me contó, ¿no? Que él vivía en una casa, luego vivía en una casa, ya sabes, sin terminar de construir, donde tienen las varillas estas que son más como aspiracionales, de que algún día se termine Las la manos construcción. desesperadas. Sí. ¿No? Les ponen ahí su botella Sí. para que los rayos. Y me dijo, mira, este árbol que está enfrente es un ahuehuete que tiene 1200 años. Aquí nació mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Entonces decía, claro, no es realmente, lo de los rehenes es periodístico, es decir, es lo comunicable, inmediato, pero lo que se transmite como el movimiento de San Salvador Atenco es esto, son los ahuehuetes y los floreros, ¿no? ¿Cuál sería entonces, Faber, el límite entre la crónica y la ficción? Ya dijiste que toda crónica incluye la ficción. No hay manera de no escribir desde un yo subjetivo, posicionado y conjetural. Ajá, pero ¿cuál es el límite entonces? Nada, o sea, la subjetividad en realidad no es lo contrario del objetivo. Para ser muy objetivo, tienes que ser subjetivo, ¿no? Tienes que incluirte en la narración, porque si no te incluyes en la narración, le falta algo. Y es lo que viste, lo que sentiste, lo que pensaste. Incluso a veces salen cosas que está uno leyendo en ese momento y dices, no sé, o sea, estás leyendo a Hegel y gana López Obrador y piensas en los ciclos de la historia y cosas así. Entonces, pues no hay por qué no ponerlo, ¿no? Si es una reflexión que a ti te pasó en ese momento. Son como cortes del presente, pero en realidad la subjetividad le ayuda a la objetividad, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que haces en 42 metros cuadrados, que hay esta voz del protagonista, ¿no? Primera persona, los espacios donde va viviendo, donde ha vivido, espacios a veces llenos también de melancolía, de la verdad de la vida familiar con su caos, y cómo tejes
los otros espacios, ¿no? El baño de Bretón, no, es la cocina de Bretón, la ventana de Humboldt, estos otros espacios donde haces una investigación prodigiosa para acercarnos al personaje a través de estos viajeros que han venido a México, ¿no? Y que han dejado una huella aquí, México ha dejado una huella, y nos llenas de una información deliciosa y estás haciendo un trabajo entre lo lírico, la novela, y el otro trabajo más bien de investigación y crónica, ¿no? Claro, sí. Para mí son más o menos, puedo transitar de uno al otro, ¿no? Yo tampoco hago diferencias, por ejemplo, entre ver una película y leer un libro, ¿no? O sea, puedo transitar rápidamente de una a otra. Finalmente es contar una historia, usa otras herramientas, pero se cuenta una historia. Y ahí en 42 metros cuadrados, pues la historia es me interesaba hacerla sobre los cuartos de una casa, la cocina, el baño, no sé qué. Y empecé a ver que había una coincidencia, suerte cronista, entre los que habían venido a México y ciertos cuartos, ¿no? O sea, Malcolm Lowry peleándose por la tapa del baño, ya muy borracho, con su amigote con Conrad Aiken, y que la rompen y no saben quién se la quebró a quién en la cabeza, porque los dos están heridos, ¿no? Pero al día siguiente. Me pareció como un prodigio, digamos, que eso existiera, y pues yo luego ya contar, pues yo y mi baño. Y tus espacios. Por supuesto que nos va a faltar tiempo, siempre nos va a faltar tiempo al conversar con Fabricio Mejía y al leerlo. Nos va a faltar tiempo porque además escribe muchísimo. Pero recomendamos la lectura de 42 metros cuadrados tengo un y de nuevo la más libro reciente. sobre el 68. Claro. Sobre el 68, ahora que estamos a 50 años del 68, esa luz que nos deslumbra, que es una frase tomada de uno de los líderes del CNH. ¿No? De Eduardo Valle del Búho, en la Marcha del Silencio. Sí, que además es el año donde tú naces. Yo nazco en 68 y como siempre quise participar en el movimiento de 68, pues escribí sobre él. Es la única manera que tengo para participar. Y lo dirigí. Claro. Y nosotros podemos participar leyéndolo, ¿no? Así es, se van a sentir incluidos. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por estar aquí, delicioso. Se nos quedan muchas más ganas de bueno, conversar. pues, pero brinden ustedes con su tequila, yo aquí tengo mi Rosa, café. ya se lo acabó. Más o menos. Salud. 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 Nos vemos en el próximo Contraseñas.